Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, que veo que ya estáis por aquí en el chat. ¿Qué tal estáis? Bueno, buenas noches, buenas tardes, ya sabéis lo típico, ¿no? Dependiendo de dónde me veáis. Confirmadme primero, antes de nada, que se me vea, que se me escuche. Y bueno, lo rutinario de todos los días. Por favor, que como sabéis, este programa va y viene y quiero asegurarme de que estamos en directo. Hola, hola, veo que está por aquí Sicarión, Nadis, supongo que será, ¿no? Angelina Esparra, Jorge, Elena y Yorbilbo. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Comentadme un poco en lo que vamos siendo más para empezar a comentar el caso que nos concierne hoy. Bueno, como sabéis, es un caso que hemos tocado recientemente en el canal y que ahora que caigo no sé si lo he llegado a anclar en el directo o no. Así que voy a ver si lo tengo puesto más que nada para que quien no lo haya visto pueda verlo luego. Mira, veo por aquí que entra Aroa, que entra también Atos, Pitu, Chivipé, Tourete. Buenas noches. Bellos y bellas horrorritos, como soléis decir por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Se acerca la Navidad, dice Jorge, es verdad. Es verdad, felices fiestas, antes que nada. Que no lo he puesto en el post, de muy mala educación por mi parte. Y bueno, pues ya estamos a 23, entonces pues felices fiestas, ¿no? Alex también nos saluda, buenas noches, amigo, ¿cómo estás? Un segundo que estoy poniendo lo de... Hola, Luz, bonita. ¿Cómo estáis? Rowers, sí, Rowers o Rowitos, que le pusieron el otro día por aquí, ¿no? Rowitos. Ay, Dios, me hizo mucha gracia, ¿eh? En plan, me gustó mucho el mote, el nombre para nuestra comunidad, los Rowitos. Con ganas de este directo, no conocía el caso hasta tu vídeo y me parece todo muy raro lo que pasó. Bueno, es que el caso de hoy, como siempre, ¿eh? Yo repito para la gente que sea nueva. Hoy vamos a hacer un resumencito y demás, ¿vale? El caso lo tenéis en el canal, ya he puesto el link en la descripción del directo, ¿vale? Y es un caso muy corto, un caso muy desconocido, con muchas cosas interesantes, las cosas como son, y que, pues como los que solemos traer, da lugar a muchas opiniones, a muchas teorías, a muchos puntos de vista distintos. Y la verdad que es un caso con el que se puede debatir mucho. Y bueno, como lo he traído recientemente, digo, mira, pues estaría genial poder hacer un directo antes de que pues ya todas las fiestas vengan juntas y a lo mejor no haya tantos y pues lo podamos comentar cuando lo tengáis pues reciente en vuestra cabecita. Somos los Rorrowitos y estamos muy contentos de tenerte en directo. Oh, muchas gracias, Chibi. Un besito, preciosa. Yo también muy contenta, como siempre, de teneros por aquí, de veros por el chat, de ver qué opináis de este caso y sobre todas las cosas del mundo mundial, por todo el amor que me dais, que me hacéis muy grata. Saludos desde Argentina, nos dice María de Los Ángeles. Rorro, a dar like al vídeo. Muchas gracias, guapa. Un abrazo hasta Argentina. Felices fiestas a ti y a todas las personas que vayáis entrando, ¿vale? Muchas gracias, como siempre, por estar por aquí. Y iba a decir algo, pues se me ha olvidado. Bueno, da igual. Lo importante, ¿conocéis el caso de Donovan? Comentadme un poco. Si sí, si no, las personas que estoy por aquí por el chat, para yo hacerme una idea bueno, ¿qué vais pensando? En su día sí se habló del caso, luego se enfrió mucho, nos dice Angeline. Es que la verdad que sí, ¿no? Es como muchos casos que han ocurrido que en el primer momento le han dado como mucho bombo, pero luego ya nada, ¿no? Y bueno, al final o sea, darle tanto bombo para que luego se quede ahí como olvidado, pues tampoco es hacer mucho, ¿no? Digamos, o que se pueda hacer mucho. Buenas noches, a derecho que nos saluda. Y muy triste el caso de hoy, pobre chico. Sí, evidentemente, pobre Donovan, que es la víctima, el triste protagonista de esta historia, ¿no? Porque no es una historia bonita. Y bueno, es un caso que de verdad, a mí, yo no lo conocía, ¿vale? Yo sé que esto lo digo mucho, pero es que es gracias a vosotros que me recomendáis casos y demás que yo pues conozco sucesos totalmente desconocidos. Y el de Donovan es uno de ellos. Yo traté en el canal el de Jonathan Vega, que era un niño pequeñito de 3 o 4 años creo que era, que desapareció en Madrid en un centro comercial y lo encontraron sin vida muy cerca de donde vivía con su familia, ¿vale? Y no se pudo determinar causa de la muerte ni nada porque se encontró mucho después
y los huesecitos y demás no pudieron arrojar gran cosa. Y a raíz de ese caso, que también fue de 2000 y poco, me recomendaron este de Donovan, que también ocurrió pues prácticamente a la par, ¿no? Por desgracia. Entonces, pues cuando me puse a mirar la información y demás, la verdad que aluciné bastante para mal, porque es un caso que no, para mí no tiene ningún tipo de sentido, nada de lo que ocurrió, nada de nada. O sea, de la primera a la última cosa del caso, os lo juro de verdad, que me deja un poco, ¿cómo te digo? Pensativa, ¿no? De cómo es posible que haya pasado esto, pero no lo otro y por qué tan seguro de que no ha sido en una mano, ¿no? De una tercera persona. Pero bueno, no me adelanto, ahora lo comentaremos. Tauret nos dice, yo no lo conozco, así que estoy súper feliz por pillar directo de hoy calentito, calentito. Pues de verdad, vas a alucinar. Yo el caso no lo conocía, ¿vale? Yo no me pensaba cuando empecé a leer que el caso iba a ser tan, ¿cómo os digo? Complicado hasta el punto de buscar y buscar información de decir, no puede ser, esto tiene que estar errado o no es normal, ¿no? Porque de verdad os lo digo, que vais a alucinar con el caso. Un segundito, hago un parón, ¿vale? Para beber agua y ya cambiamos la escena, ponemos la foto de Donovan y si os parece, pues comenzamos con el casito. A ver, esto por aquí. Vale, dame un segundo que amplíe la fotito. Ahí estamos. Y me voy a poner esto más bajo y saco... Uy, perdonadme que he quitado la foto sin querer queriendo poner el guión. Vale, pues empezamos, ¿de acuerdo? Bueno, en primer lugar, y como siempre hacemos, poner la foto de la víctima, ¿no? Que sería Donovan. Donovan Párraga. Es este pequeño, bueno, pequeño, es que después me riñen porque digo pequeño, pero digo pequeño en el buen sentido de la palabra, con todo el cariño del mundo, porque al final un niño de 12 años, para alguien ya más adulto, es como un niño, ¿no? Es inocente, bondadoso, bueno, entonces yo le digo niño por no decir, yo qué sé, entrando en la adolescencia, ¿vale? Que después me riñe porque digo niño a un adolescente, ¿no? De 13 o 14 años, pero bueno, al final yo qué sé, yo lo veo como un niño porque es mucho más pequeño que yo y cariñosamente creo que muchos lo vemos así, ¿no? Pues un niño, al igual que Laia, pues una niña y ya está, sin ningún ánimo de ofender porque no sea un niño, ¿vale? Pero bueno, yo lo dejo ahí. Bueno, lo dicho, este chico que estáis viendo aquí es Donovan Párraga, ¿vale? Es hijo de Gloria Rodríguez y Francisco Párraga. Voy a hacer varios incisos en el directo que en el vídeo editado no hice, porque al final, pues bueno, digo, lo hago en un directo y lo explico. Si buscáis información del caso, ¿vale? Os lo digo porque sé que muchas personas sois apasionadas al true crime y seguramente buscaréis más datos. Os va a aparecer que la mamá de Donovan es o Gloria Martínez, como la chica que desapareció, o Gloria Rodríguez, ¿vale? Yo hablo mi experiencia personal, donde lo que aparece más en los medios es Gloria Rodríguez, ¿vale? Entonces yo he puesto Gloria Rodríguez porque al final luego salen familiares de Donovan en entrevistas y tienen de apellido Rodríguez. Lo que pasa que luego, si vemos los carteles de búsqueda de Donovan, pone Donovan Párraga Requena. Entonces yo ya ahí no sé qué pensar, ¿vale? La cuestión, sea un apellido u otro, este es Donovan Párraga y es hijo de Gloria y de Francisco Párraga. Eso lo tenemos confirmado, que el apellido del padre es Párraga, ¿vale? Más que nada, eso, por si buscáis información, que no se liéis porque dependiendo del medio aparece un apellido u otro. Vivía con su madre, Gloria, en la urbanización La Beltraneja, en Trijueque, Guadalajara, ¿vale? Sus padres estaban separados, llevaban un año separados aproximadamente para el momento de los hechos, y Donovan desapareció el 27 de febrero de 2002 a la edad de 12 años, ¿vale? Después de salir de su casa para asistir supuestamente a unas clases de judo. ¿Por qué digo lo de supuestamente? Porque es que de verdad, este caso es una locura. Una locura porque hay gente que dice que iba a las clases de judo, otros que dicen que iba a ver a su abuela a Vallecas, otros que dicen otra cosa distinta. Entonces hay muchos testimonios, muchas declaraciones distintas, por lo menos en los medios, ¿vale? Yo no digo que esto a nivel oficial en cuanto a investigación haya tantas lagunas, pero en los medios no se ponían de acuerdo, ¿vale? Entonces,
Supuestamente iba a las clases de judo, porque estaba apuntada a las clases de judo y ese día tenía que asistir. Pero, como digo, en otros medios comentan que los amigos de Donovan dijeron que lo vieron en la parada del autobús de la urbanización y que él les dijo que iba a ir a ver a su abuela que vivía en Vallecas, ¿vale? Donovan, según algunos medios, porque como digo, esto es una locura, según algunos medios llevaba 20 euros de sus propios ahorros sin haberle dicho nada a su madre, ¿vale? Esto yo no lo he llegado a encontrar confirmado por Gloria, pero sí es cierto que en algunos medios lo comentan, ¿vale? Como veréis en la foto, era un niño rubio, de ojos verdes, muy alto para los 12 años que tenía, ya que medía 1,65 m y calzaba un número 42 de pie, ¿vale? El menor vestía en el momento de desaparecer un vaquero azul, unas zapatillas de la marca Nike y una sudadera blanca en la que llevaba escrito su nombre con un dibujo de Piolín. La última vez que se le vio fue en la parada del autobús, como digo, la que está situada en la salida de su urbanización, donde residía con su madre Gloria, ¿vale? Trijueque, o sea, la urbanización La Beltrajena o Beltraneja en Trijueque, Guadalajara, ¿vale? Según señaló el diario El País, Donovan había sido castigado en la mañana de ese mismo día porque al parecer pues había peleado con un compañero del autobús escolar y pues bueno, le habían echado la bronca a él, lo habían castigado sin ir una semana en el autobús escolar, ¿vale? En este autocar. Y se supone, según algunos medios, que también discutió con su madre por este motivo, ¿vale? Pero no lo tenemos confirmado. La madrugada del 27 al 28, su madre Gloria denuncia la desaparición, ya que Donovan, desde por la tarde que se había ido, no había vuelto ni tenía señales de su hijo. Nada más conocerse su desaparición, se inició una intensa búsqueda por los alrededores de la urbanización donde vivía. Atentos, que fue rastreada por decenas de agentes de la Guardia Civil equipados con perros adiestrados y con el apoyo aéreo de varios helicópteros, ¿vale? Quiero que esto, si tenéis papel y boli, lo apuntéis, sino que lo memoricéis, porque esto es uno de los puntos más importantes de todo el caso, ¿vale? La búsqueda en la urbanización. Voy a hacer un parón para saludar, que veo que habéis entrado mucho por aquí. Está Ángeles González, Alma, Bea, Juana, Iron Michi y Arancha. Buenas noches a todas y a todos. Y bueno, pues felices fiestas y muchas gracias por estar por aquí. Os voy leyendo eso conforme vayáis comentando y demás del casillo, pues yo os voy leyendo, ¿vale? A la vez que vamos haciendo pues los paroncillos de la información. Bueno, recuerdo este caso, dice Juana, pues de verdad todas las personas que conozcáis el caso en plan que lo vivisteis en esos años, todo lo que queráis comentar por el chat de cómo se vivió, qué se dijo, si hubo alguna cosa que se dijo que después se quitó del relato, cualquier cosa, de verdad, comentadlo, porque me ha sido muy complicado armar el guión por toda la contaminación que había, porque en unos medios se dice una cosa, en otros otra, y al final yo el caso no lo he vivido, yo en 2002 tenía 4 años, entonces como que tampoco no tenía el esquema armado del caso. Entonces yo os lo agradezco, que toda la información adicional que podáis dejar por el chat, pues os lo agradezco, porque eso nos sirve, ¿no? Para saber qué se dijo, qué no se dijo, cómo se vivió, etcétera. Ana nos saluda desde Orlando, Florida. Ya ves, súper cerca. Un besazo, bonita, y muchas gracias. Espero que por allí todo bien. Y felices fiestas también, para ti. Vi el caso en tu canal, muy triste, dice Arancha. Es un caso súper triste y sin sentido alguno, ¿no? En fin, ya te digo, yo tengo 1000 teorías sobre este suceso. Vale, nos hemos quedado en que rastrearon la urbanización, ¿vale? Eso lo tenéis que tener muy en cuenta. Se peinó una zona de 4 kilómetros en los alrededores de la urbanización, pero no se encontró nada. Cuando digo nada, es nada. En un principio se albergó la esperanza de que la desaparición fuese voluntaria porque, bueno, había discutido esa mañana con su profesora, con otro niño, se supone que también con su madre. También creían que se podría haber ido porque no estaba llevando bien la separación de sus padres, que llevaban un año algo más separados y su padre se había vuelto a casar. En fin, que creían que el niño, pues por H o por B, le había dado por ahí ese día de coger e irse, ¿vale? Y ya está, una desaparición voluntaria, ya veis ustedes, con 12 años. Pero bueno,
En fin, eso era una de las primeras líneas de investigación. O sea que ya se podéis empezar a hacer una idea de la importancia que parece ser que le dieron, ¿vale? También, posteriormente, distintas personas aseguraron haber visto al menor en la costa levantina y en Madrid, concretamente en Vallecas, donde varios testigos aseguraron haber visto a Donovan en un centro comercial, en una zapatería y en un autobús. En Vallecas era donde supuestamente también vivía su abuela y donde le había dicho a sus amigos en la parada de autobús que iba a ir a ver a su abuela, ¿vale? Bueno, estos eran algunos testigos los que le habían dicho eso, que estaba en la costa levantina y que la habían visto también en un centro comercial. Incluso, atentos, incluso una tía del menor aseguró haberlo visto en la estación de cercanías de Pozo de Vallecas, ¿vale? Con sus propios ojos había visto a su sobrino. Que no entiendo, este es el primer punto de inflexión. No entiendo si es tu sobrino y está desaparecido, si lo ves en la estación. ¿Por qué no te acercas? ¿Por qué no haces nada? En plan, lo ves y denuncias haberlo visto, pero no te acercas si supuestamente tienes la duda de que puede ser tu sobrino que está desaparecido. Bueno, lo dejamos en el aire, ¿vale? Esto es una de las tantas inconsistencias y de las tantas cosas raras. Con el paso del tiempo, las informaciones sobre el paradero y avistamientos de Donovan fueron variando, desde que iba solo hasta que iba acompañado con otro joven o con varios chicos de su edad. Así como también cambió el lugar donde creían haberlo visto, en Alcalá de Henares y en distintos puntos de Madrid, ¿vale? La identificación y avistamiento más problemático fue el de un ex policía colombiano de Entrevías que había denunciado en la comisaría de Villa de Vallecas que vio a Donovan al parecer el día 3 de marzo y que iba con un toxicómano desaliñado y sucio. Que lo había visto en el autobús línea 130 que iba desde Villaverde hasta Alto Vicálvaro y que llevaba una chaqueta de color beige que le quedaba grande, que recordaba haberlo visto porque le llamó la atención que un niño tan guapo fuese pues con un toxicómano o lo que él creía que era un toxicómano, ¿vale? Esto pues al parecer lo corrobora de cierta forma el padre de Donovan porque dice, el testigo aseguró, que lo había visto con como con unas heridas en el labio y junto a la nariz, que por lo visto le pasaba cuando estaba deshidratado, porque Donovan tenía problemas de deshidratación. Esto era algo que en teoría no se dijo en los medios o no se dijo a viva voz y que era algo muy complicado de saber a no ser que lo hubieses visto con tus propios ojos, ¿vale? Al igual que por ejemplo con el caso de Jeremy, que también tenía el tema del asma, creo que era y demás, había muchas cosas que si no lo habías visto no podías saber cómo se ponía él, si se ponía azul, morado, si le salían manchas, en qué sitio, etcétera. Entonces, esto lo corroboraba el padre de Donovan y le dio como cierta veracidad a este testimonio, ¿vale? Bueno, hablando del padre de Donovan, este hombre dejó su trabajo y se dedicó en cuerpo y alma a buscar a su hijo por todo Madrid, especialmente en la parte de Vallecas, Entrevías y Santa Eugenia, ya que casi la mayoría de los avistamientos habían sido por estas zonas. El 16 de marzo fue un día que fue crucial en la investigación y que no explican o no tiene explicación alguna lo que ocurrió. Resulta ser que Donovan aparentemente telefoneó a casa de su abuela desde una cabina a cobro revertido. Fue una llamada que duró unos 20 segundos y en la que pedía por favor que fuesen a recogerlo, que fuesen a buscarlo rápido a la estación de cercanías de Vallecas. ¿Vale? La abuela relató, comentó que lo notó muy nervioso y que la llamada se cortó rápidamente mientras Donovan hablaba. ¿Vale? Bueno, esto es una de las cosas que denuncia el padre de Donovan, ya que en cuanto esta mujer recibió la llamada, la abuela del menor, se puso en contacto con su hijo, el padre de Donovan, llamaron a las autoridades y él comenta que no quisieron ir, que no se movilizaron, que no acudieron, que no hicieron nada cuando localizaron la cabina y que solamente mandaron pues a 4 agentes de la comisaría de Guadalajara pues para que viera qué había pasado y claro, cuando acudieron pues evidentemente no había nadie. También de cierta forma los agentes, según comenta Francisco, el padre de Donovan, le echaron la culpa a su madre, es decir, a la abuela del niño, por no haberle hecho más preguntas, por no haber insistido, etcétera, cuando era una mujer de cerca de 70 años que evidentemente la llamada la cogió por sorpresa
y que se quedaría en shock al escuchar a la voz de su nieto o de lo que ella creía, de quien ella creía, mejor dicho, que era su nieto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a mí esto me suena muy raro. Primero, una tía del niño lo ve en una estación de trenes, pero no se acerca ni nada, simplemente denuncia el avistamiento. Luego, un ex policía denuncia haberlo visto con una persona que él creía que era una persona toxicómana. Y luego, supuestamente, Donovan llama a su abuela, pero en ningún momento habían conseguido captar a Donovan por ninguna cámara, no lo habían encontrado por ningún sitio. Para colmo, rastrearon la llamada, pero cuando fueron a mirar ya no había nadie, porque evidentemente si estaba secuestrado y llamó en un segundo para pedir ayuda, no iba a estar allí esperando, etcétera, ¿vale? Creo que ya más o menos sabéis por dónde voy, y eran cosas realmente extrañas. Y además con varias personas de la familia involucradas, ¿vale? Bueno, saludar a Laura, que nos ha saludado, que ha entrado hace poquito en el directo. Buenas noches, Laura Sánchez. Muchas gracias por estar por aquí. Y seguimos, ¿vale? Bueno, buscando a Donovan, ¿no? Porque continuaron con la búsqueda bastante tiempo, se puso en marcha una de las iniciativas que, por llamarlo de alguna forma, eran pioneras en España, ¿vale? ¿Cuál era esa iniciativa? Pues a ver, la iniciativa era, es que no tengo la foto de los yogures, pero la iniciativa era que iban a, bueno, era la primera vez que lo hacían en España, ¿vale? Según yo encontré. La iniciativa era que iban a poner fotos de Donovan y carteles de búsqueda, ¿no? Pero que iban a poner las fotos sobre todo en más de 4 millones de yogures, de bricks de leche, etcétera, etcétera, para que, pues bueno, llegase a más personas la foto de Donovan, que más personas pues se concienciaran de cierta forma, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero esto no llegó a absolutamente ningún sitio, no arrojó nada nuevo y bueno, la iniciativa, aunque sí se movilizó mucho, se vendieron muchas cosas con la foto y demás, y de cierta forma Donovan estuvo en muchos hogares, resultó ser que ninguna de estas personas que vivían allí pues podían aportar nada relevante o no querían aportar nada relevante, ¿vale? Bueno, llegamos al meollo, al quiz de la cuestión, ¿vale? Hubo tres vecinas distintas de la urbanización donde Donovan vivía con su madre que declararon a las autoridades que días después de la desaparición del niño se dieron cuenta que había una de las puertas metálicas que rodeaba una fosa séptica de la urbanización, que una de las dos puertas estaba rota. Rota en el sentido de habían roto el candado o lo que sea y que habían entrado, que la puerta estaba abierta, ¿vale? Vamos a ampliar un poco la información de qué era esto. Bueno, esto era una fosa séptica que estaba, lo que yo intuyo, al principio de la urbanización, sino al final, ¿vale? Pero era una fosa séptica que estaba en en uno de los finales de la urbanización, estaba rodeada por una valla de 2 metros, tenía dos puertas metálicas, tenía cadenas y candados en ambas puertas y la fosa séptica evidentemente era donde iban todos. Se tenía un guarda que de vez en cuando pues le daba un vistazo a aquella fosa, ¿vale? Se tenía un guarda que de vez en cuando pues le daba un vistazo a aquella fosa, ¿vale? También tenía una casetilla donde estaba pues la depuradora de la fosa o la maquinaria necesaria, ¿vale? La fosa era de 6 metros de profundidad, 10 de ancho y 15 de largo. Como estaremos viendo, era bastante grande, no era un cuadradito tipo un alcantarillado o algo así, no, era algo bastante grande y allí totalmente abierto, ¿vale? Bueno, la alberca, aparte de todo el agua y todos los residuos, también tenía muchísimos matojos y piedras, y la Guardia Civil en su día pues lo miró por encima, metió unos ganchos allí en el agua como para palpar si había algo extraño, y como no vio nada raro, se fueron, ¿vale? Se supone que esto lo hicieron cuando las vecinas les declararon que habían visto la puerta abierta y que fueran a mirar, ¿vale? Días más tarde, el portero de la organización compró un candado y volvió a cerrar la puerta que las vecinas denunciaron que se encontraba abierta. Nadie, desde que esto ocurre, que no he encontrado la fecha, pero desde que denuncian lo de la fosa y demás,
hasta el 23 de enero de 2003, es decir, al año siguiente prácticamente de desaparecer Donovan, a los 11 meses, la Guardia Civil decide drenarlo y se lleva la sorpresa de que estaban allí los huesos de Donovan, los restos mortales de Donovan, que como digo, 11 meses después de su desaparición, pues estaban allí y nadie había visto nada, ni se había encontrado nada durante los rastreos. Bueno, aquí estaréis viendo a los agentes en lo que sería la fosa. Voy a buscaros. Bueno, aquí si la amplío lo veréis. Esto de aquí, en la fosa, como veis que está a pie de calle, por así decirlo, del suelo, tiene una valla por aquí, la típica valla de metal, pero esto está a ras del suelo, ¿vale? Lo que pasa que el nivel del agua aquí estaría más baja, pero como veréis, a las personas por aquí está a nivel del suelo, ¿vale? Uy, que se me ha apagado este foco. Un segundo. ¿Vale? Eso para que lo tengáis en cuenta. Y pues vamos a continuar a ver qué dijeron las investigaciones y qué dijeron, ¿no? Cuando encontraron los restos de Donovan. Un segundo, que es que se me mueve el cable de aquí y me quedo sin luz. Y así aprovecho para que comentéis. Ahí estamos, ya está. Para que comentéis y os voy leyendo si os parece. Bueno, aparte de los restos de Donovan, también se encontraron restos de ropa, ¿no? Lo que quedó de la ropa, muy similares a la que portaba el menor el día de los hechos. Evidentemente, cuando encontraron los huesos, no confirmaron que fueran de Donovan, tenían la idea, las prendas de ropa que se encontraron eran similares a la del niño, entonces pues se tenía la idea de que podía ser él. Y posteriormente, pues por una prueba de ADN, pues se enteraron de que era Donovan. Bueno, se enteraron, llegaron a la conclusión, ¿no? Porque el ADN dijo que era hijo biológico de Francisco y de Gloria, pues supieron que era Donovan, ¿vale? Bueno, la versión oficial de todo esto, ¿no? Como hemos comentado al principio, es que había sido rastreado palmo a palmo la urbanización, incluido este descampado donde se encontraba la fosa, y además fue rastreado tanto por los vecinos como por los agentes de la Guardia Civil durante varios días, incluyendo perros de rastreo, incluyendo helicópteros e incluyendo varios operativos más o varios medios más que usaron, ¿vale? Sumando también que metieron el gancho en su día para buscar en el agua y como no encontraron nada, pues cesaron. Entonces, ¿cómo es posible que un año después aparezcan los restos de un niño tan cerca de su casa? Porque en teoría la distancia tampoco se ponen de acuerdo, si era 100 metros, 200, 300, pero estaba en la misma urbanización durante 11 meses sin que absolutamente nadie hubiese visto nada, hubiese escuchado nada cuando ocurrieron los hechos o cuando el niño cayó al agua. Nada salió a flote. En fin, muchas cosas que parecen no tener sentido, ¿vale? Y porque además, pues bueno, desde primera hora, como la hipótesis que tuvieron la policía, ¿no? Los agentes, era que se había marchado voluntariamente con 12 años, pues lo buscaban con vida y por eso pues no pusieron tampoco mucho empeño en buscar en la fosa, ¿vale? Entonces, como decimos, en la misma urbanización donde vivía con su madre durante un año, en esa fosa, y nada había salido a flote, nadie había visto nada en su día, ni había escuchado absolutamente nada. Y para colmo, estuvieron rastreando toda la urbanización, incluida el descampado, y tampoco se encontró, entre comillas, nada. Entonces, bueno, ¿qué dijo la Guardia Civil de esto? Que bueno, que vaciaron la fosa ese día porque habían pedido una orden, se la habían aceptado en aquel momento y entonces fue cuando decidieron actuar, ¿vale? Que fue a las 12 de la mañana del 23 de enero de 2003 cuando encontraron los restos. Por otro lado, bueno, después del hallazgo, el padre de Donovan denunció públicamente que él se enteró de los hallazgos, ¿no? Del hallazgo de su hijo o del hallazgo de los restos por un periodista y que ni siquiera la Guardia Civil lo había llamado para informarle. Al parecer, según la autopsia, se realizaron múltiples radiografías y más de 400 fotografías a los restos,
en busca de evidencia de alguna lesión ósea que pusiera en manifiesto que la muerte había sido, pues, de etimología, creo que se dice, ¿no? Violenta. Es decir, esto en una autopsia significa que ha habido la acción de una tercera persona, posiblemente, porque hay 3 tipos de muerte: la accidental, la voluntaria y la que es violenta. Cuando es violenta se supone que puede ser por la acción de un tercero, un homicidio, un asesinato o por algo similar, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que el hallazgo de los restos, como había sido en aguas fecales y supuestamente había permanecido allí todo el tiempo desde que desapareció, es decir, 11 meses, las bacterias, que había muchísimas porque son aguas fecales, habían acelerado la putrefacción, la descomposición, y todo esto sumado dificultaba con mayúsculas el análisis para saber de qué había muerto Donovan, a causa de qué y cómo, ¿vale? Entonces, la parte del ADN, que es lo que he explicado antes, lo que sí pudieron saber a ciencia cierta fue gracias a un análisis de ADN nuclear, etiología, me dice Mireia, gracias Mireia, pues eso, etiología violenta. Es que he dicho etimología. No sé por qué se me ha venido esa palabra. Aprovecho para saludar a Tani González y a Esmeralda, que me dice: buenas noches, Rocío, justo el otro día estuve viendo este vídeo en tu perfil. ¿Qué crees que pasó? Bueno, la verdad que tengo varias opiniones y es que no me aclaro con ninguna, pero ahora os la diré conforme vayamos narrando, ya no queda muy poquito, muy poquito. Y además lo voy a adelantar porque hay muchas cosas aquí del tema abogado y eso que tampoco llegó a aportar mucho porque no se llegaron a hacer, ¿no? Entonces, bueno, voy a terminar de relatar los hechos y la información que tenemos y si os parece, pues luego debatimos un poquito qué os parece y qué pensáis, ¿vale? Bueno, ¿por dónde iba? Sí. Se consiguió realizar eso, un análisis nuclear de ADN que determinó que la víctima era hijo biológico del matrimonio compuesto por Francisco y Gloria, al coincidir las muestras de saliva que se tomaron de ambos. Entonces, 2 más 2 son 4, y como Francisco y Gloria, el único hijo que tenían, era Donovan, pues los restos pertenecían a Donovan, ¿vale? En el informe forense se descartaba un homicidio, escucha, se descartaba ya directamente, cuando ni siquiera sabían de qué había muerto, ni cuándo, ni nada, ¿vale? Pero ya directamente se descartaba un homicidio. Y se decantaban más por un accidente, aunque también estaba la opción de que hubiera sido algo voluntario, ¿vale? Que en un niño de 12 años, pues como que no termina de encajar la teoría. Pero también llegaron a contemplar que Donovan quisiera quitarse la vida tomando la iniciativa de arrojarse a la fosa, ¿vale? Los forenses en su escrito confirmaron que tras la autopsia confirmaron que tras la autopsia que realizaron no existía ningún elemento que hiciera pensar en la participación de terceras personas y aseguraban que la muerte, el deceso de Donovan pudo ser un accidente al caer Donovan en la fosa sin querer, ¿vale? El sumario del caso desvelaba también que en las investigaciones policiales, o sea, tanto en la autopsia como en las investigaciones policiales, en el sumario, no se desprendían elementos que contradijeran los informes forenses y por tanto tampoco pensaban que hubiera la acción de una tercera persona, ¿vale? Un segundo. Arancha pregunta que qué profundidad tenía la fosa. 6 metros de profundidad, 10 de largo y 15 de ancho, creo que era. Si no, 10 de ancho y 15 de largo. Pero de profundidad 6. Bueno, aquí viene una parte bastante importante de toda la autopsia y de todo el tema del hallazgo, ya que al parecer, y esto lo dijo tanto el padre como el abogado del padre, que era Marcos García Montes, no sé si seguirá llevando el caso o no, supongo que no, porque ya ha prescrito, pero en su día era Marcos García Montes, ¿vale? Esto lo corroboran los dos y además, por lo visto, aparece también tanto en la autopsia como en la investigación. Dicen que en las ropas de Donovan apareció sangre humana y que a esto no le dieron importancia y que simplemente mantuvieron que era sangre del niño porque al caer pues había podido herir y de ahí pues hacerse
daño y posteriormente se manchara la camiseta o la prenda que fuera de sangre. Y seguían con la teoría del accidente, pero ni siquiera investigaron. No sé si podrían haberle tomado una muestra a esta sangre de la ropa o si de alguna forma podrían haber sabido si pertenecía a Donovan o no, por la contaminación o lo que sea, pero no investigaron tampoco nada más, ¿vale? Seguían R que R con el tema del accidente. Para colmo, no recuperaron el esqueleto completo, ¿vale? Porque faltaban huesos tan importantes como 6 vértebras cervicales y el hueso hioides. Que esto, bueno, sin estos huesos, no pueden tampoco poner todos los huevos en la cesta de que fue un accidente, porque al final puede haber sido un estrangulamiento o puede haber sido que se hubiese partido el cuello o alguien le parta el cuello y no lo pueden saber porque esos huesos no están, ni el hioides ni 6 vértebras cervicales, ¿vale? El hueso hioides os sonará porque en el caso de Manuela Chavero era uno de los huesos que creo que faltaban o que tenía roto. Y de ahí sacaron la conclusión que pudo ser asfixia y echar todo el peso encima, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, son huesos muy importantes en una autopsia. No estamos hablando de le faltaba una rodilla o le faltaba un fémur. Estamos hablando de unos huesos concentrados en la parte del cuello que de cierta forma pues pueden hacernos pensar que le ocurrió algo en esa parte o que simplemente pues los huesos no se encontraron en la fosa. Porque otro punto importante es que la fosa no se vació al completo. La fosa, por lo visto, se estuvo vaciando, se fueron encontrando allí cosas y ya está. Y cuando encontraron bastantes, pues se fueron, ¿vale? Esto fue algo que también denunciaron tanto el padre de Donovan como el abogado, Marcos García Montes, porque decían que no podían poner como que era un accidente y ponerlo de una forma tan rotunda cuando la fosa no se había vaciado y por tanto podría haber otros elementos allí que pudieran seguir ayudando en la investigación y llegar hasta el final de la misma. Pero ellos seguían R que R con que todo había sido un accidente. Las pruebas, según el sumario, ratificaban, escuchad, las pruebas ratificaban que desde su desaparición, que fue en febrero de 2002, el cuerpo del niño de Donovan había estado siempre en ese medio, es decir, la fosa, donde fue hallado un año después de desaparecer. Entre los pliegues de uno de los bolsillos del pantalón que llevaba el pequeño, encontraron un euro que correspondía con lo que había dicho su madre que le había dado dinero para coger el autobús, que le había dicho que le dio un euro y encontraron ese euro, ¿vale? En el bolsillo. Vale, pues teniendo esto en cuenta, entra en acción un psiquiatra forense que se llama José García Andrade, quien afirmaba que la hipótesis o la teoría del accidente no estaba del todo clara y que se debería investigar más, ¿vale? Él se ofreció para realizar una segunda autopsia y además declaró en los medios que para él, bajo su punto de vista profesional de psiquiatra y de forense, la fosa era el sitio idóneo para deshacerse de un cuerpo y por tanto tenía más sentido pensar que alguien le había hecho daño a Donovan y había decidido elegir la fosa como sitio para deshacerse del cuerpo, pensando que evidentemente aceleraría la putrefacción, se desharía antes del cuerpo y dificultaría muchísimo el hallazgo del mismo, ¿vale? Esto en resumidas cuentas. Para él, entonces, era un homicidio claro. Un tío de Donovan, que se llamaba Manuel, también estaba plenamente convencido, un tío materno, ¿vale? Estaba plenamente convencido de que su sobrino Donovan había sido asesinado. Y un compañero del colegio declaró, bueno, era un compañero del colegio y amigo y vecino de la misma urbanización. Tenía 16 años, este niño declaró que era imposible que Donovan se cayese allí porque Donovan no jugaba nunca cerca de esta fosa, evidentemente por sentido común, porque era una fosa séptica, eso tenía todos los residuos de la urbanización, de todas las casas, y es que, verá, aunque tengas 5 años no te vas a ir a jugar allí, porque ya solamente el olor te echa del lugar, ¿entendéis? Veréis, quien haya estado cerca de fosas sépticas o haya estado cerca de donde hay desagües y demás, sabrá que el estar allí un par de minutitos es más que suficiente para irte a respirar aire puro. Entonces no tiene sentido
que los agentes digan, no, se fue a jugar allí, a la fosa, cerca de la fosa, y se cayó. No tiene ningún tipo de sentido. Además, ¿cómo y por qué? Pues no supuestamente lo vieron los amigos en la parada del autobús. ¿Por qué aparece en la fosa? ¿Qué fue? A ver a la abuela o a las clases de judo y al volver de noche se puso a jugar alrededor de la fosa. Bueno, voy a seguir, ¿vale? Porque es que de verdad hay tantas preguntas y tantas cosas que no tienen sentido y es que quedan todavía más, ¿vale? Entonces, vamos a seguir y yo os voy dando momentillos para pensar. Bueno, el tío materno, uno de los tíos maternos de Donovan, afirmaba para él, su opinión, que había sido un asesinato o acción de un tercero, ¿vale? Un amigo de Donovan decía que él nunca, que Donovan jamás jugaba cerca de la fosa, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Y su padre Francisco también defendía y pensaba que todo esto había sido acción de terceras personas, ¿vale? Pero su madre y algunos miembros de la familia pensaban que todo se había tratado de un trágico accidente. Por su parte, el abogado del padre, Marcos García Montes, pensaba en todo momento que se trataba de un homicidio y que además el móvil podría haber sido algo de índole sexual o incluso sentimental, poniendo en el tablero o sobre el tablero a algún miembro de la familia de Donovan. Y que además él solicitaba y quería que la autopsia fuese estudiada y revisada por los médicos José Antonio García Andrade, que acabamos de hablar de él, y José Manuel Reverte Coma, ¿vale? Bueno, evidentemente, y como he dicho, es incomprensible pensar que un niño de 12 años se ponga a jugar cerca de esta fosa con el olor. Ahí no hay nada además para jugar, es un descampado que está vallado, no hay un parque cercano, no hay cosas para que jueguen los niños ahí. Y no tiene ningún sentido que un niño de 12 años se vaya a jugar a este sitio donde no hay nada y además apesta, porque lo estamos hablando, huele horrible y es que ni siquiera un adulto sería capaz de aguantar ahí el tiempo que tuviera que estar, ¿vale? Y además, bueno, habló el melón, que lo habló en el vídeo, lo tengo aquí apuntado y me acabo de acordar. ¿Cómo es posible que el cuerpo, habiendo estado durante un año allí, en los primeros días, no haya flotado? Pues supuestamente, cuando una persona muere en el agua, flota. Supuestamente, cuando una persona... es que flota. Es que flota. Y se supone que es por eso que cuando encuentran cuerpos en el agua, la mayoría tienen peso echado para que no flote. Le ponen lastre para que no flote. Entonces, si esto es así, ¿vale? Y supuestamente es así, ¿cómo el cuerpo estuvo un año allí y en ningún momento flotó? Pero es que no flotó el cuerpo, no flotó la ropa, porque los restos de ropa los encontraron en la fosa. Pero no estaban flotando. De los objetos personales que llevaba Donovan, porque si él iba para el judo vestido con pantalones vaqueros, supongo que llevaría una muda. Si lleva una muda, debería de llevarla en una mochila, en una maleta, en una bolsa o en algún sitio. Tampoco flotó la maleta, ni la muda, ni la bolsa, ni la ropa que llevaba, no flotó el cuerpo, no flotó nada. Bueno, yo, evidentemente, dándole vueltas a ese tema, busqué y busqué y busqué, y supuestamente, digo supuestamente porque yo al fin y al cabo no soy una experta, supuestamente el motivo de que los cadáveres salgan a flote es que los órganos contenidos en las principales cavidades del cuerpo, que están en el tórax y en el abdomen, ¿no? Evidentemente en la parte del torso, cuando falleces liberan gases y el cuerpo flota, ¿vale? En mayúscula, se liberan gases y el cuerpo flota. Pero el de Donovan no liberó gases y no flotó. Vale. Se supone que el cuerpo, los primeros momentos en los que está liberando los gases y demás y flota, con el tiempo, conforme empieza la descomposición y la putrefacción, el cuerpo empieza como a irse para el fondo, porque al final se va como descomponiendo, se va desintegrando el cuerpo y va bajando, ¿vale? No flota porque no está al principio del proceso, sino que va bajando. Hasta ahí bien.
Pero estamos hablando de que durante un tiempo ese cuerpo, según esto, debería estar flotando en el agua. Y al niño se le empezó a buscar al día siguiente de desaparecer. Y el cuerpo de Donovan no se vio flotando en la fosa. Ni la ropa, ni la mochila, ni absolutamente nada que él llevase. Entonces, ahí ya, si antes tenía dudas, aquí ya se me van abriendo más caminos por donde ni siquiera sé por cuál elegir o por cuál tirar, ¿vale? Bueno, en fin. Bueno, como he dicho antes, ¿vale? El tiempo pasaba, la investigación tal, el caso estaba prácticamente cerrado como un accidente y el padre de Donovan seguía peleando porque revisaran la autopsia, volvieran a revisionar todo el caso, porque para él había acción de una tercera persona. Pero sin embargo, para la madre de Donovan, no. Ella quería vivir su luto, o sea, pasar su luto en toda la intimidad, pasar ya el momento que estaba pasando y que la dejasen pues con su dolor y con su luto tranquila. De verdad, digo lo mismo que dije en el vídeo. Yo no estoy aquí ni para juzgar a nadie, ni para poner el foco en una persona u otra. Simplemente doy la información que hay. Y esta es la que hay. Que el padre de Donovan quería ir más allá y la madre no. ¿Por qué digo esto? Porque, vamos a ver, aunque tú quieras pasar el momento, ¿no? En total intimidad, pasar tu dolor, y es algo totalmente comprensible, lo que yo no entiendo es, si ni siquiera saben, bueno, aquí tenéis a los padres de Donovan, que quería enseñar, me habéis dicho antes que no habéis visto nunca a la madre, ahí está la foto. Bueno, pues vamos a ver, para empezar, sí, la causa de la muerte se supone que era un accidente, se supone, porque no lo tenían claro, pero se habían decantado por un accidente. No sabían ni la hora de la muerte ni cómo había muerto, ¿vale? Simplemente que había muerto el mismo día que desapareció de un accidente. Vale, ¿el accidente cuál era? Que murió ahogado, que se cayó a la fosa y se ahogó, que saltando la valla que había se dio un porrazo y cayó. Es que como un accidente puede ser cualquier cosa, pero no tenían en sí cómo había muerto, ni a qué hora, ni qué día. Entonces no entiendo por qué dejarlo pasar, correr un tupido velo, tipo, paso mi luto en silencio y ya está, que es algo totalmente respetable, repito, no estoy aquí para juzgar a nadie, pero es raro que ni siquiera quieras ir un poco más allá porque al final hay muchas preguntas que no tienen respuesta y que si no se pelean o no se persiguen, nunca se van a saber. Y al final es tu hijo, aunque tú quieras pasar el luto y el dolor y tal, y que pase ese momento, siempre te van a quedar mil preguntas a las que no le vas a poder dar respuesta. Entonces es algo que, en mi opinión personal, no entiendo. No digo ni que sea la mejor opción, ni la peor, ni que nada. Simplemente no lo entiendo, ¿vale? Bueno, a todo esto, como digo, el caso prácticamente cerrado, todo un accidente. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha determinó que el Ayuntamiento de Trijueque, que al final la urbanización pues estaba en Trijueque, debía indemnizar a la madre de Donovan con 38.430 euros por daños y perjuicios. Es decir, como en el caso, por ejemplo, de Lucía Vivar, al final lo que ellos creen que es un accidente, para terminarlo de cerrar, lo que hacen es que el organismo o el grupo o lo que sea encargado, pues pague. Y así, pues, todo un accidente, ¿no? Porque los demás han asumido su culpa. En el caso de Lucía era el tema de Adif, de la empresa de los trenes y demás. Y aquí, pues, querían que el ayuntamiento indemnizara a la familia porque al final se entendía que como el estado de la fosa era lamentable y que allí podía entrar cualquiera, pues tenían que pagarle a la madre porque todo había sido un accidente por no contar con los medios adecuados ni con los herramientas adecuados, ¿vale? Bueno, en fin. El juez, ¿no? Javier Machante también firmó un auto provisional el 14 de marzo de 2003. Es que esto fue un mes y medio después de encontrar el cuerpo, porque el cuerpo se encuentra en enero de 2003, estamos hablando en marzo de 2003, ya habían pedido que asumieran responsabilidad del ayuntamiento, etcétera, etcétera, ¿vale? En fin, voy siguiendo, sí, porque al final también
el padre de Donovan, como quería respuestas, preguntó por los pigmentos rojizos y marrones que se encontraron en la sien derecha de Donovan, pero los forenses dijeron que eso había sido por los procesos de putrefacción y no por causas externas, ¿vale? Es que al final era todo un accidente. No es que ha sido un accidente, no es que ha sido un accidente, sí, pero ¿por qué ha sido un accidente? No, porque no ha podido ser otra cosa. ¿Por qué no ha podido? Es que al final no te están diciendo que sepan lo que ha pasado, sino que se hacen una idea. Y una idea no es la realidad. Porque al final decir que es un accidente cuando ni siquiera saben hora, día, ni a causa de qué accidente. ¿Entendéis? Es que no lo entiendo. Bueno, se estuvo luchando, ¿vale? Lo que es el padre de Donovan con Marcos García. Estuvieron luchando mucho para que se pudiera interrogar a los peritos que habían participado, ¿no?, en la autopsia y demás. También querían preguntar a los testigos. Todo, querían saber y querían que se declarase en sede judicial y que a estas personas se le diera la oportunidad de hablar y que un juez dijera, pues, si se seguía o no se seguía, pero no seguir tirando todo como un accidente y que el juez diga que sí y ahora el ayuntamiento tiene que indemnizar a la madre. Al final no estás resolviendo nada, simplemente estás dando carpetazos, poniendo, como se dice, un parche en un bote que tiene agujeros por todos sitios. Al final siempre se te va a colar el agua. Y este era el caso. Porque para algunas cosas, con decir que era un accidente, lo tenían todo muy claro. Pero bueno, si ha sido un accidente, porque el cuerpo no flota. ¿Por qué no ha flotado la ropa? ¿Por qué no ha visto nadie nada? No ha podido ser un accidente ocurrido el mismo día. Pero bueno, al final el padre de Donovan sospechaba que podía haber sido un familiar o un conocido del niño. Esto también era de cierta forma amparado por Marcos García Montes, que decía hombre, que tenía que ser alguien conocido como mínimo, que supiera el camino que seguía Donovan todos los días y la existencia de la fosa para poder arrojar el cuerpo allí. Pero por más que pelearon, por más que hicieron, por más que todo, nada, ¿vale? No le daban la oportunidad de nada. Pa' colmo, supuestamente, Donovan, según dijeron los testigos y dijo su madre, llevaba ese día un reloj Lotus valorado en más de 120 euros que no había sido encontrado en la fosa. Una Game Boy que mencionan en otros medios tampoco se encontró en la fosa. Y para colmo, por lo visto, sí que encontraron una gorra que nadie recordaba haber visto a Donovan con ella. Que esto pues, puede ser una gorra de cualquier persona que yo que sé, ha llegado allí de alguna forma, no tiene por qué ser del crimen en sí, pero es raro y es algo que se debería de haber investigado y es algo que se debería de haber seguido, ¿vale? Yo sé, a ver, que para muchos este abogado no es santo de vuestra devoción, para mí tampoco, ¿vale? Por las opiniones que sea y por las cuestiones que sea, pero es cierto que aquí, hombre, yo creo que razón no le terminaba de faltar, en el sentido de no había casi nada claro. Todo era accidente, accidente, accidente. Bueno, pero explícate, ¿no? Si se supone que sois expertos y profesionales. En fin, ¿no? En fin. Bueno, ya digo que estuvieron peleando durante mucho y yo llegué buscando información hasta el año 2004, donde ya me dejó de aparecer información a partir de los procedimientos que estaban siguiendo, ¿vale? Ellos pedían que llevaran la autopsia a los dos profesionales que hemos dicho antes, pedían que declararan los testigos, pedían que declararan los peritos, pero yo esto ya no sé cómo acabó, porque os lo juro de verdad que a partir de 2004 yo no encontré más información. Y supongo que el caso lo dieron por cerrado como un accidente. Me da... me da rabia porque realmente lo cerraron como un accidente y ya está. Como dice Anne, por lo de la chiquilla del tren, el caso de Lucía Vivas, lo hemos comentado antes, porque al final, a ver, hay muchas similitudes, ¿vale? Decir que es un accidente cuando ni siquiera se ha buscado más allá es como, yo qué sé, decir, no sé cuando ni siquiera has querido aprender, ¿vale? Tío, yo qué sé, si estáis viendo que hay cosas que no cuadran, no podéis taparlo todo o dejarlo todo como un simple accidente. Es decir, no, es que el niño se puso a jugar en la fosa, pero vamos a ver, ¿cómo que se puso a jugar en la fosa? Si es que ahí estás 5 minutos y te tienes que ir. ¿A jugar con qué? ¿Con un palo y una piedra?
si no hay columpio, no hay toboganes, que era un descampado que estaba vallado de una valla de 2 metros, que sí que la podría haber saltado. Pero ¿y entonces cómo que había una de las puertas abiertas? Si había una de las puertas abiertas sin candado es porque alguien había roto el candado. ¿Va a romper un niño de 12 años el candado de una valla, de una fosa séptica para entrar dentro a jugar? ¿Con qué? Es que no tiene sentido y repito, aunque para muchos no sea santo de devoción el abogado, yo creo que aquí razón no le faltaba. Opiniones varias, lo que queráis, casos distintos. En el 2002 yo creo que tenía otra manera de proceder, que no es la misma que la de ahora. Pero al final, tuviera más razón o menos, o tuviese en cuenta más su opinión o menos, tenía razón en cuanto a que no se había investigado más allá. De hecho, la sangre que encontraron en la ropa de Donovan, por nada, que eso es sangre suya. Bueno, no analizaron ni nada. Y al final, ¿tú cómo sabes que sangre suya si ni siquiera la has analizado? Entonces, también puede ser sangre suya de una herida que le haya hecho una tercera persona, por ejemplo. Entonces, no termino de entender por qué todo lo que conlleve o todo lo que lleve a la opinión del accidente se da como válido, pero lo que lleve a un accidente, pero por mano de una tercera persona, porque al final también puede ser un homicidio, eso no. Eso no se tiene en cuenta. Y como digo, se cerró como un accidente donde él cayó accidentalmente, evidentemente, ¿no? A la fosa y ya está. ¿Y por qué el cuerpo no flotó? No se sabe. ¿Por qué no flotó la ropa? No se sabe. ¿De qué murió? Se supone que se ahogó. Y como eso, pues, opiniones varias. Uy, uy, qué liada. Ana me dice, me gustaría que comentaras el caso de Ana Cacho y el niño Lorenzo de Puerto Rico. Feliz Navidad de Orlando. Pues Ana, me lo apunto. Porque... Uy, un momento. Me lo apunto porque ese caso no lo conozco. Y a ver si me lo puedo preparar y lo tratamos, si no en directo, en un vídeo o en ambos, ¿vale? Un segundo que me lo voy a apuntar. Y ahora bajo el chat y os sigo leyendo. Si me queréis ir poniendo qué pensáis vosotros del caso y demás, es lo que yo me apunto esto y lo comentamos. Una pregunta, Ana. ¿El caso de Ana Cacho y el del niño Lorenzo son el mismo caso? Entiendo que no, ¿no? Ana Cacho es uno y el del niño Lorenzo es otro, ¿no? Y ambos ocurrieron en Puerto Rico. Vale, me la apunto. Vale, apuntado está. Ah, sí, me lo dijiste una vez. Mira, lo tengo aquí. Ana Cacho y su hijo Lorenzo. Pues son el mismo caso, entonces. Vale, sí, 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 lo tengo aquí. Si no me lo dijiste tú, me lo dijo otra persona también de Puerto Rico, creo. Pero sí lo tengo, lo tengo. Ahí apuntado en mi libretita de casos pendientes. El del asesino de Valdemoro lo tienes en el canal, ¿Qué va? Ese no lo tengo, me lo voy a apuntar porque me suena, pero no caigo. Asesino de Valdemoro. Vale, apuntado está. Pero no siempre tiene que defender asesinos. No he podido hablar por aquí. No he podido hablar, pero aquí estamos apoyando a Andalucía. ¿Qué tal, agresora? Buenas noches y felices fiestas. Gracias por estar por aquí, aunque no nos comentes por el chat, pero nos escuchas. Yo te siento aquí en mi corazón. Así que te agradezco que estés por aquí. A veces no hace falta que haya gente de poder ni conspiraciones. A veces la inacción judicial y policial dejan casos sin resolver totalmente. Gema, porque al final no hace falta que sea un poderoso ni que haya sido, yo qué sé. ¿Y si a lo mejor ha sido un vecino o le ha pasado algo y alguien se ha deshecho del cuerpo y simplemente por no haber investigado bien el autor está o ha estado en la calle? Al final no hace falta que tengan muchísimo dinero y que vuelvas corruptos a los agentes que llevan el caso, ni estas tramas de películas que evidentemente también existen en la realidad. Pero creo que es un caso muy simple que si hubiesen querido de verdad buscar, buscar, buscar y hubiesen tenido en cuenta tantas cosas, hubiera sido distinto. Porque, a ver, realmente
No tiene sentido. Si se supone que un cuerpo flota cuando está en el agua, ¿por qué el de Donovan no flotó? Porque debería de haber flotado. Es que para eso no hay no hay excusa ni justificación. La única que habría es que le hubiesen echado lastre al cuerpo. O que él hubiese cogido 2 piedras, se lo hubiese atado a los tobillos y se hubiese tirado a la fosa. Cosa que no creo que haya ocurrido. Entonces, no lo entiendo. A no ser si hay algún experto por aquí o alguien que entienda más que yo respecto a esto, que nos pueda confirmar que no todos los cuerpos flotan, yo ahí ya me callo. Pero realmente creo, según lo que he buscado y según lo que hemos visto en otros casos, que los cuerpos flotan y que por eso le ponen lastre. En el caso de Diana Kerr le pusieron peso al cuerpo. En el caso de Wafa Seba también le echaron lastre al cuerpo. Yo ahora mismo no se me vienen más, porque eso los tengo más o menos en la cabeza. Pero sí, o sea, realmente le suelen echar lastre al cuerpo. Entonces, no lo entiendo. Bueno, en el caso de las niñas Ana y Olivia, también le echaron lastre, por lo menos al de la pequeña que encontraron, creo que le habían echado lastre. O habían hecho algo para que pesara y por eso lo encontraron en el fondo del mar. En fin, que se supone que los cuerpos flotan porque el suyo no flotó. Lady Palmer. Ese es otro caso, ¿no? Lady Palmer, me lo apunto. Y el otro que me habéis dicho es Ismael Molina. ¿Qué va? Ese no lo tengo. Tengo el de Paco Molina, pero el de Ismael Molina no lo conozco. Me pondré al tanto porque a ver si lo podemos comentar y demás. Claro, por eso lo digo, porque hay un montón de casos como este que se ve claro que hay algo que no cuadra. Y sí, todos los cuerpos flotan cuando comienza la fase de putrefacción, pues que entonces no tiene sentido. Y que teniendo una cosa tan clara como que los cuerpos flotan cuando están en medio acuático, no, es que de verdad no encuentro justificación alguna para que el suyo no flotase, a no ser que pusiéramos en la ecuación eso, que llevaba peso en el cuerpo. Porque es que ni siquiera la ropa. O sea, se supone que si la ropa la encontraron restos de ropa, sería la ropa ya pues típico, ¿no? De estar... No, el de Lady Molina lo escuché en Lady Palmer, vale, pero yo me he apuntado Lady Palmer como si fuese un caso. No conozco a esta chica de los podcasts, lo siento por mi ignorancia, yo pues como si fuese un caso. Bueno, lo que decía, que al final, si encuentran restos de ropa, se supone que son como trocitos, ¿no? O retales de la ropa. ¿Eso tampoco flotaría? Duda, ¿eh? Aquí es duda. No es en plan algo que corrobore. Sino, ¿flotaría? Es un trozo de tela, debe flotar, ¿no? Es que flotando no encontraron nada. Ni zapatos, ni la ropa, ni el cuerpo, ni la ropa para cambiarse si supuestamente es verdad que iba a las clases de judo. No lo entiendo. ¿Se llegó a investigar a los padres posteriormente al hallazgo del cuerpo? No. Si es que ya te digo que desde primera hora se tuvo como que era todo un accidente y un accidente y un accidente y un accidente. Y ya está. No se tuvo. No se tuvo más en cuenta. Depende del material, puede o no flotar. La tela, la ropa, todo flotaría. Bueno, al final, depende del tejido. Vale, pongamos que la ropa no flotaría. Porque a lo mejor sí, por el tejido, por el material o por lo que sea, queda en el fondo. Pero ¿y el cuerpo? Un zapato, por ejemplo. Bueno, un zapato también supongo que depende del material, ¿no? Porque si es algo así que pueda absorber el agua, termina pesando y se cae. Y si era de algodón, puede hasta deshacerse. Claro, es verdad. Angeline dice, a los del pantano de Susqueda también los lastraron. Es verdad, es verdad, es verdad. Ahora me he acordado yo de este caso. Cierto. ¿Veis? Entonces, es que se supone que se lastran los cuerpos para dificultar el hallazgo. Entonces no entiendo por qué el de Donovan no flotó, a no ser que tengamos en cuenta pues esta opción. De verdad que os digo que es que no lo entiendo. Y después, aunque no esté tan cerca de las casas, tiene casas cercanas, siendo realistas. Si el niño se hubiese caído allí de forma accidental y se hubiese puesto a gritar,
no lo hubiese escuchado nadie. Y esos avistamientos tan sospechosos de la tía y otros que lo vieron, exacto. Es que entonces tendríamos que tener en cuenta que si supuestamente llevaba desde el primer día fallecido en la fosa por accidente, ¿cómo lo vio la tía? ¿Cómo recibió la llamada a la abuela? A ver, la tía se puede equivocar y a la abuela la puedo llamar cualquiera. Vale. Pero tampoco se le dio importancia a eso a posteriori. Tipo, vamos a ver nuevamente testimonios y tal, porque sí, el cuerpo apareció al lado de su casa, pero no tiene por qué llevar allí todo el tiempo. Los materiales tienen distintas densidades. Por ejemplo, la tela de raso de un kimono de karate no flotaría. El cuero y tejano vaquero tampoco. La seda y el algodón sí. Vale, pues la sudadera no sé de qué era, debo admitirlo. El pantalón era un vaquero. Y por lo que me estás diciendo, no flotaría. Entonces, vale, podemos quitar la opción de que flotase la ropa. Pero lo que es innegable es que flote el cuerpo, ¿no? Gema dice, pues entonces no se descartó un posible homicidio. Una vez que se encuentra el cuerpo, se debería haber investigado el círculo más cercano. Claro, haber tenido en cuenta todas las personas que han dado testimonios que no han podido ser ciertos, porque a lo mejor ahí está el autor del crimen o un cómplice o alguien que sabe que ha ocurrido. Por ejemplo, después interrogar a los vecinos, por ejemplo, ya que el cuerpo aparece al lado, a ver si alguien escuchó algo, vio algo. Es que se supone que estuvieron rastreando la urbanización al día siguiente. Y que además se estuvo haciendo un perímetro de 4 kilómetros a la redonda, con perros, con policía, con helicóptero y con un montón de voluntarios. Incluidos estuvieron en el descampado donde estaba la fosa. Entonces, me es extraño que si habéis estado buscando durante los primeros días y es que no habéis visto ni un indicio. Es más, espérate que acabo de caer en una cosa. Mira, tengo purpurina. Lo acabo de ver. Acabo de caer en una cosa. Si supuestamente al día siguiente de la desaparición de Donovan estaban buscando en el descampado donde está la fosa y no se había dicho nada de la puerta que estaba rota para entrar, debemos entender que entonces esa puerta para esos días posteriores estaba bien, ¿no? Porque es días después cuando las vecinas denuncian que la puerta está rota y van las autoridades y meten el gancho. Entonces se supone que cuando estaban buscando al niño y rastreando la urbanización y cuando inclusive buscaron en el descampado donde está la fosa, la puerta estaba bien, ¿no? Y si la puerta estaba bien y luego se denuncia como que alguien ha roto el candado y ha entrado, ¿por qué esto no se tiene en cuenta como que ha podido ser una tercera persona que ha entrado para deshacerse del cuerpo? Ahí lo dejo. Los avistamientos. Ay, perdón. Magdala nos saluda. Buenas noches y felices fiestas. Gracias por estar por aquí. Y Juana nos dice: los avistamientos en muchos casos no son fiables, aunque la gente lo haga de buena fe, claro. Se pueden confundir sin ningún problema, pero como dice, sí, la tía, toda una cosa totalmente distinta. Además, la tía denuncia haberlo visto en la estación de trenes, pero no se acerca a él. No va en ningún momento a hablar con él porque si denuncia su avistamiento es porque ella cree haberlo visto, pero no que lo haya visto, no que se haya acercado. Entonces, si es tu sobrino y está desaparecido y lo ves en la estación de trenes, ¿por qué en vez de denunciar a la policía no te acercas para ver si es tu sobrino o no es tu sobrino? Pregunto. Gema dice, independientemente de la ropa, el cuerpo como máximo a las 48 horas sale a flote, sí o sí, porque no estaba lastrado. Claro, y el cuerpo en ningún momento salió a flote, el cuerpo no se vio allí. Si se ahogó y rastrearon la urbanización, el aguarte también se queda el cuerpo flotando. Deberían haberlo visto. Bueno, y otra duda que tengo. Si el cuerpo ya está sin vida, tipo han pasado varios días y alguien va a echarlo a la fosa, ¿flotaría? Cuando ya ha empezado el proceso de descomposición o lo que sea. No tiene por qué, ¿no? Porque se supone que flota mientras está liberando los gases. Entonces, si por ejemplo ya han pasado 48 horas de la muerte y alguien va a arrojarlo allí, ya no tendría por qué flotar el cuerpo, ¿no? Porque ya habría empezado el proceso de descomposición y ya se habrían liberado los gases, ¿no?
Igual lo mataron en otro sitio y se deshicieron del cuerpo allí. Yo es lo que creo, ¿eh? Yo creo que alguien pudo haberle hecho algo o murió con alguien y echaron el cuerpo allí. Lo que plantea Rocío, dice George Bilbo, de que alguien rompiese la puerta para tirar al agua el cuerpo, ¿no se contempló esa posibilidad? No, realmente no, porque se lo dijeron a las autoridades, ellas fueron allí, metieron unos ganchos. Se supone que a raíz de eso fue cuando pidieron la orden para drenar la fosa, pero creo que era más para asegurarse de que no hubiese nada en la fosa antes de que le hubiesen dado peso. O sí, a lo mejor los agentes le dieron peso a esa teoría de alguien ha entrado a posteriori a deshacerse del cuerpo, pero como después la autopsia no arrojó nada, en teoría, y como que se echó todo lo culpa a un accidente, pues yo creo que ellos también se lavaron las manos. Pueden ser que no hayan mirado bien, acordados de Chel López, pero aunque los policías no miraran bien, los vecinos que pasaban por allí, o incluso el guarda, o los helicópteros, yo qué sé, era tanta gente y tantos días que al final pregunta, ¿la fosa tiene compuerta? Y si la tiene, quizá la hayan abierto para que se encuentre el cuerpo en ese momento. Pues no sé si tiene compuerta. Sé que es como una especie de piscina que tenía en la casetilla que se ve en las imágenes, era donde estaba la depuradora y demás, pero con puerta y demás no. Se supone que como que los restos estaban en el fondo y hasta que no fueron drenando y moviendo el agua, no salieron, como que no las vieron. Pero ha podido ser que lo echen a posteriori de la búsqueda en la urbanización y ya como no se volvió a buscar más, pues para que un cuerpo muerto caiga al fondo sin salir a flote debería estar en un estado de descomposición muy avanzado, más de 30 días. Entonces, dos opciones en cuanto a que haya un tercero. O lo mató el mismo día o días posteriores y echó el cuerpo con lastre, ¿no? O lo tuvo más de un mes. No, serían las únicas dos formas para que un cuerpo no saliese a flote, ¿no, Gemma? Esa no es mala teoría, porque al estar en una fosa séptica con la cantidad de porquería que hay, contaminas cualquier tipo de ADN. Y es que además, según afirmaron, se acelera muchísimo la putrefacción, porque hay tantas bacterias que aceleran un montón la descomposición del cuerpo. Entonces, era como decía Andrade, es el sitio perfecto para deshacerse de un cuerpo, porque al final tú lo tiras allí y aparte de toda la contaminación, si lo encuentran siendo un cadáver completo, está súper contaminado. Y si esperan mucho, van a encontrar solo huesos, que como digo, no se encontraron todos los huesos y no se sabe si es porque no estaban, lo cual no tendría sentido, a no ser que los huesos también puedan desaparecer en medio acuático por las bacterias y demás, o porque no se drenó la fosa entera y no se encontró en el fondo. Pero faltaban 6 vértebras cervicales y el hueso hioides. Lo cual, la verdad, es rarete. Todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario. Yo estoy de acuerdo, la verdad. Porque alguien tuvo que ver algo, saber algo, cualquier cosa, si no... ¿Cómo va a estar un cuerpo durante un mes allí y nadie va a ver nada? Ya no te digo que vaya a oler algo, porque al final estaba en una fosa séptica y no va a oler a un cuerpo, ¿no? A un fallecido. Pero, joder, no flota nada, no se escucha nada si se cayó por accidente. A posteriori ver la puerta abierta, que se supone que lo denunciaron luego porque en su día no estaba y sin embargo no se le da importancia, ha podido ser un tercero o ha podido ser algo más que un simple accidente. Lo veo complicado de transportar un cadáver avanzado, estado en descomposición y tirarlo a la fosa. Sí, sí, sí. Yo también lo veo raro. Pero te preguntaba si eran las únicas dos opciones, digamos, de poder dejarlo en el fondo. Pero claro, al final estamos hablando de un cuerpo durante un mes en algún sitio y luego transportarlo. Un segundo que se me ha movido ese comentario.
Nayara nos dice, buenas noches, bonita, felices fiestas y gracias por estar por aquí. Nos comenta, me extrañaría que hubiera estado allí desde el principio y lo pasen por alto. Por desgracia ya hemos visto en muchos casos, como bien han comentado por aquí. No me extrañaría que hubiese estado desde el principio. A ver, que se les ha podido pasar por alto. El tema es toda la gente que había y que aquello estaba en una urbanización de vecinos. Y que el cuerpo estuvo allí, se supone, durante 11 meses. 11 meses no estuvo flotando, pero en ningún momento del tiempo que sí estuvo flotando, nadie vio nada. Estando la fosa en la misma urbanización donde vivía Donovan, donde vivían todos los vecinos. Porque, a ver, si fuese una fosa alejada, o fuese un descampado alejado, o una zona alejada de la urbanización, te digo, vale, no es paso habitual, o si pasas con el coche y demás, y puedes no verlo. Pero allí es que estaba a pie de calle, es que si realmente buscáis las fotos, estaba a pie de calle, tenía una casetilla de la depuradora, que eso a lo mejor pasaba, necesitaba un mantenimiento o no. Después fueron a cambiar la cerradura porque estaba rota, alguien había roto la cerradura de la puerta. Y las batidas de búsqueda las hicieron durante varios días y se supone que estuvieron en ese descampado mirando allí. Entonces, ¿cómo miras si no ves un cuerpo flotando en el agua? Es que al final es muy complicado no verlo. Uy, que se me mueve. La fauna local, los animales incluso corrientes pueden arrastrar los restos. Es que al final no se puede saber al 100% qué ocurrió, mucho menos que se decanten por un accidente. Y ahora no recuerdo, ¿sabes si en la autopsia se encontró agua en los pulmones? Es que del cuerpo solamente encontraron huesos. Entonces yo entiendo que no pueden saber si murió ahogado, ¿entendéis? Por tragar agua. Entiendo que eso no se puede saber solo por los huesos, ¿no? Pasarse por alto estando en búsqueda activa del niño lo veo muy raro y el cuerpo a las 48 horas flota y se tira flotando unos cuantos días. Es por eso, o sea, vale, pongamos, hicieron una búsqueda por urbanización, lo que es urbanización completa. Vale, pueden no haberlo visto, pero es que se supone que una de las partes donde buscaron a conciencia fue en este descampado, en esta fosa, porque también había una casetilla. Entonces, buscaron allí y se supone que a conciencia. No entiendo cómo, habiendo rastreado palmo a palmo, según pone la investigación en su informe, no se encontró nada. O sea, entonces no fue rastrear palmo a palmo. Eso primer punto. O segundo punto, el cuerpo allí no estaba. Y se buscó bien, pero no estaba y por eso no se encontró. Otra cosa no tiene sentido. Y es que no sé tampoco si inspeccionaron casas, si entraron en casa, si investigaron al círculo cercano, si investigaron a familiares. Nada. Nada. Porque además, como digo, durante el primer momento lo que pensaban era una fuga voluntaria. Y como después hubo gente que lo vio, supuestamente, pues entonces cobraba más sentido que fuese una fuga voluntaria, con 12 años. Lo cual me parece bueno, como para alucinar un poco. La única opción que veo aquí es que se deshicieran del cuerpo ya en estado óseo a los meses. 11 meses creo que pasaron desde la desaparición. Eso es Emma. Pasaron 11 meses. Cada cierto tiempo hay fosas sépticas que deben ser vaciadas. Hay empresas que se dedican a eso. Pues esta, en teoría, no pasó nadie por allí. En teoría, porque si no lo habrían encontrado. Es muy raro. O lo que buscaron no buscaron como correspondía, dice María de los Ángeles. Yo pienso igual. O sea, o no estaba o no buscaron bien. Pero entonces sería, no buscaron bien los agentes, no buscaron bien los vecinos, no buscaron bien los perros y los helicópteros no vieron nada tampoco, teniendo vista de pájaro con. Vista de pájaro no, o vista de halcón o lo que sea, viendo desde arriba. ¿No se entiende? Y los huesos que faltaban no buscaron bien o no murió allí. Los huesos no se desvanecen. En teoría, los huesos que faltaban no se encontró. Se supone
se puede tirar una piedra a favor de que supuestamente como no la vaciaron al completo, pues puede haber huesos que hayan permanecido allí y no se hayan encontrado. Es que les dio igual, tipo, nos faltan huesos, no hemos vaciado la fosa al completo. Da igual, no pasa nada. Si tenemos ya casi todo el esqueleto, ¿qué va a pasar por 6 huesos, no? Y se fueron, y ya está, ¿no? Y se dieron por satisfechos. En teoría, según yo he leído, lo que pasa es que no sé si está corroborado o no, ni si es cierto. En teoría, como que solicitaron la orden de vaciar la fosa antes, pero que tardaron tanto porque por lo visto como que no tenía que responder el ayuntamiento, sino la empresa que era dueña de la fosa o alguien, un particular, digamos, una persona, un individuo en sí, y que tenía que dar consentimiento. No me acuerdo si era una empresa o algo, no lo pongo en el guión ni en el vídeo porque realmente no lo pude corroborar, pero se supone que tenían intención de vaciarla antes, pero que no contaban con la autorización. Pues si faltaban huesos, la hipótesis de deshacerse del cadáver 10 u 11 meses después me cuadraría bastante. Realmente es lo que más sentido tiene, que el cuerpo estuviese en otro sitio o algo así y que luego lo arrojasen. ¿Por qué arrojarlo allí si ya lo tenía en otro sitio escondido? No lo sé. Pero como digo, faltaban 6 vértebras cervicales y el hueso hioides. O sea, no es moco de pavo lo que faltaba. No faltaba una falange, no faltaba una rodilla, un fémur, no, no. Faltaban huesos que realmente son importantes en una autopsia. Y sin embargo no se encontraron. No se encontraron o bien porque no estaban o bien porque no se vació la fosa al completo. No hay filtro o algo parecido en este tipo de fosas, no hay vigilancia continua. Es que lo que no se entiende. Que aquí nadie vio nada en ningún momento, nadie escuchó nada en ningún momento, no se le dio importancia cuando ya a posteriori todo se encontró, entonces qué fácil es verlo todo como un accidente y además tirar para adelante y que apechugue, como se suele decir, el ayuntamiento con que esto no estaba bien, la conservación y el estado de esto está fatal y te encargas tú. Son muchos huesos, no sabía ese detalle. Sí, sí, sí. No encontraron. Le faltaba al cuerpo, en teoría, 6 huesos cervicales y el hueso hioides. No sé si algún hueso más o no, pero eso le faltaba. Y por eso peleaba tanto el padre y el abogado, tipo, si os faltan huesos, ¿cómo podéis saber que esto es un accidente? Si también puede ser un estrangulamiento, también puede ser que alguien le haya partido el cuello, también puede ser. Es que al final, como poder ser, sí, puede ser un accidente igual que otras tantas cosas. Si no se drenó la fosa al completo, nunca se sabrá qué pasaba con los huesos. Claro que no se puede saber qué pasó, ni con los huesos, ni si había algo más allí que pudiese ayudar con la investigación. Había cosas de Donovan que no aparecieron en la fosa. Había un reloj que supuestamente llevaba ese día que costaba unos 120 euros y el reloj no apareció. Ya si estaba en el fondo de la fosa y como no lo vaciaron al completo, no lo encontraron en otra historia. Pero había muchas piezas ahí que faltaban en el puzzle. Y otras que sinceramente no terminaban de encajar. Pero bueno, al final es lo de siempre. Dijeron que era un accidente, tal cual, y se acabó. Es que con el hueso hioide se sabe si pudo ser estrangulado o no. Es que era importantísimo, claro. En el caso de Manuela Chavero se tuvo muy en cuenta este hueso. Creo que estaba roto o algo así. O no lo encontraron tampoco, perdonadme porque ahora mismo no me acuerdo. Pero es que, de verdad, es, el cuello es una parte también muy importante en una autopsia. Me dice, un brazo bueno, a ver, puede ser importante, pero al final no ocurre nada vital, no hay ningún órgano importante ni nada vital en el brazo. ¿Que te han podido cortar un brazo y a partir de ahí mueres desangrado? Sí, vale. Pero me refiero, al final, un golpe en la cabeza, el cráneo es importante. Un golpe que te partan el cuello o te estrangulen, el cuello es importante. Tema torso, si tienes puñaladas en órganos vitales, si yo qué sé, al final hay muchas partes donde se puede saber qué ha ocurrido y donde van a decir qué ha ocurrido son
sumamente importantes. Entonces, que falte esta parte, joder, que me es raro, la verdad. No conocía el caso en profundidad, pero con este detalle de la falta de vértebras está claro. Lo que pasa es que esto es lo de siempre, carpetazo y adiós. Pues no te digo, Gema, que cuando desapareció dijeron que fue una huida voluntaria con 12 años. Y luego cuando lo encontraron sin vida, no, por un accidente, ¿no? Y ya está. Es que no tiene sentido, de verdad, no se sustenta. Pitu dice, a mí me suena ritual por lo de las vértebras. Mira un poco el tema, de veras. Y además lo de la fosa, a mí me parece que lo llevaron después. Pues puede ser, puede ser. Si es que de verdad yo no descarto nada, menos el accidente y tal, porque es lo que menos me cuadra con todo lo demás. Pero ya os digo yo que faltando el hioide y varias vértebras es porque el cadáver fue trasladado. Las vértebras son los primeros huesos que desprenden de la estructura ósea. Esto es verdad. Me extrañó, te soy sincera, que me extrañó el hecho de que encontrasen el cráneo, pero no las vértebras. Y puede ser perfectamente por lo que tú dices. Porque al cogerlo o lo que sea, se desprendieran vértebras. Pero claro, ¿tú qué ves antes? ¿Un cráneo o vértebras esparcidas? Pues ves el cráneo. Y que cogiese el cráneo, pero dejase vértebras atrás. O que estuviese el cuerpo al completo y las vértebras estén en el fondo de la fosa, que tampoco lo descarto. Lo robaron y mataron ese día y allí lo tiraron. A ese lugar infame, pobre chico, me da pena. Quizás alguien conocido por el que tenía confianza, tristísimo. Yo creo que tuvo que ser alguien conocido. Algún vecino, algún familiar, alguien que fuese de su confianza. Porque además es que estaba al lado de su casa. Se supone que había ido a las clases de judo o que la última vez que la habían visto era en la parada del autobús. Entonces, si la última vez que lo ven es en la parada del autobús, y no en las clases de judo, entonces debemos entender que no fue a las clases. Si no fue a las clases, pero lo ven en la parada, se supone que se montó en algún autobús, se supone que se dio la vuelta hacia su casa o que se dirigió hacia otro sitio y por eso en el último sitio que se le ve no es en las clases de judo o no es en Vallecas como decían sus amigos. Es que al final hay muchas lagunas. Cuando se descompone un cadáver y llega a la fase ósea, los primeros huesos en desprenderse son las vértebras cervicales. Eso es de primero de forense. Pues aquí les dio igual, Gema, tener más hueso o menos hueso. De verdad te lo digo, les dio exactamente igual, porque de hecho no se esmeraron ni siquiera en buscar los huesos que faltaban. Faltan huesos, no pasa nada. Esto es un accidente que ocurrió el mismo día de la desaparición. Es que cómo tiene la desfachatez, la poca vergüenza y el poco respeto de decir algo así cuando faltan huesos, cuando no saben el día ni la hora de la muerte, cuando no saben la causa de la muerte, cuando hay tantas cosas que no cuadran. ¿Cómo es posible? ¿Pudo ofrecerse a alguien a llevarlo y por eso llevaba el euro? Yo creo que sí. O sea, llevaba el euro, lo cual quiere decir que no se montó en autobús. Para colmo, no lo ven en las clases de judo porque el último punto donde lo ves es en la parada para coger el autobús para dirigirse a las clases. Entonces, puede ser que alguien lo llevara, puede ser que alguien, a lo mejor algún vecino o algún amigo le dijese, oye, vamos a jugar tal cual, y le hiciera algo. Como hemos visto, Donovan se juntaba con niños más grandes, entre comillas, ¿no? Porque tenía un amigo de 16 años de la organización. Entonces, puede ser algún amigo que le haya dicho, oye, vamos a mi casa, tal, haya pasado algo o le hayan hecho algo. Es que es tan raro. Alguien que sabía que esa fosa séptica no se drenaba cada cierto tiempo sabía que ahí ni siquiera mirarían. Yo creo que sí. Y que por eso el cuerpo apareció a posteriori y no antes. Porque el cuerpo no estaba allí cuando realizaron la búsqueda. Y lo tiraron luego. Voy a estudiar el caso, no lo conocía en profundidad. Pues Emma, si quieres, háblame por Instagram o por Telegram o por Discord, lo que tenga, o por Facebook. Y si quieres te paso todos los enlaces donde yo más o menos busqué o te paso el guión o lo que sea para que lo tengas todo y puedas buscar a tu antojo la información que quieras. Porque ya te digo, que yo me puse a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, a buscar.
y todo me sonaba súper raro. Al final caí en la cuenta que era lo que había y era lo que supuestamente se había dado como cierto, pero no me encajaba nada al principio. Me ha llegado la notificación de Arane que empieza a subir un minuto. Me despido de vos y que tengas una linda noche. Buena y una excelente Navidad, que te colmen de regalos. Muchas gracias, María. Un besito enorme. Muchas gracias por haber estado aquí. Y feliz Navidad para ti también. Bueno, aprovecho eso. Me voy despidiendo porque tampoco hay mucho... Lo de que faltaron las vértebras me ha encendido las alarmas. Lo que no sé es por qué no le saltó a los forenses y peritos. Claro, por eso hubo otros forenses que querían participar en revisionar la autopsia, hacer una segunda autopsia si era posible, porque es que para ellos no era lógico lo que estaban diciendo con lo que supuestamente habían encontrado y a las conclusiones que habían llegado. Entonces, para los mismos forenses no tenía sentido. Para los que habían hecho la autopsia, sí. Digo para los otros, para Andrade y Reverte, creo que era el otro hombre. Que además había uno de ellos, creo que era Reverte, que decía que solamente por la forma del cráneo y tal, lo leí en un artículo, me pareció súper interesante, que solo por la forma del cráneo o por la forma de los dientes sabía la profesión del muerto, de la persona que había muerto. Y la verdad que, ¡buah! Increíble. No me extraña, quiero participar yo, que me acabo de enterar de todo esto. Pues ya te digo, Gemma, escríbeme por donde mejor te venga y te paso todo lo que tengo del caso y le echas un vistazo y yo estaría súper, súper, súper interesada en escuchar o en leer qué me tienes que comentar porque desde luego que es, de verdad, un caso increíble. Triste, por supuesto, eso sobre todo, pero es un caso increíble porque no se entiende. Tiene tantas cosas ahí que no terminan de encajar que no tienen sentido. Así que bueno, chicos, como Arana ha empezado ya el directo, también soy muchas las personas que la veis a ella, ¿no? Compartimos comunidad, como se suele decir. Yo me voy despidiendo, no sin antes desearos una feliz noche buena, que la paséis llena, que la paséis rodeada de todos vuestros seres queridos, o rodeados de vuestros seres queridos, que la viváis con mucho amor y con mucha alegría, que disfrutéis mucho, que os traiga muchas cosas Papá Noel. Y nos vemos mañana, no, evidentemente. El directo de mañana pasa al jueves. Y el miércoles no sé si haré directo o no, ¿vale? Dependiendo de cómo vaya el día, porque estos días son un poco caóticos y hay muchos compromisos familiares. Entonces, no sé si podré hacer el miércoles o no. Lo que sea, os pongo un post, ¿vale? Y os informo. Y nada, chicos, espero que el directo os haya gustado. Espero que lo hayáis disfrutado. Os leo tanto a las personas que me escribís, que me dejáis algo escrito en diferido. Os mando muchos besitos, muchas gracias de verdad a las que estáis aquí ahora, a las que lo veréis luego. El caso de Donovan completo lo tenéis en la descripción de este vídeo, ¿vale? Y aunque os lo diré también en fin de año, muchas gracias por este año que me habéis dado. Muchas gracias por todo el apoyo y todo el amor que vengo recibiendo todo este año, por lo feliz que me habéis hecho, por lo grata que me hacéis sentir y por lo lleno que me tenéis el corazón. Muchos besitos, feliz Navidad para todos, que disfrutéis mucho, que mañana comáis mucho, que todo esté riquísimo y que os traiga muchas cosas Papá Noel. Nos vemos sí o sí el jueves, el miércoles no lo sé, y os voy informando, ¿vale, familia? Un besito enorme, un abrazo más grande todavía y nos vemos en la próxima. Adiós.